Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este día. Quiero contarles que a partir de hoy iniciamos otra fase con la actividad de ayer. Quiero que mañana vamos a hacer un live. Vamos a estar en TikTok y vamos a estar con YouTube. Es importante que miremos, eh, es muy importante que revisemos nosotros cómo ha sido este proceso. Entonces, hoy vamos a trabajar, venimos digamos que va con la con el segundo nivel, por decirlo así. Vamos a dar inicio. Ayer, la idea era que ustedes tuvieran ese tema de lo que significa ser autónomos y es nosotros mismos ir tomando eh, ir como haciéndonos partícipes y estar como en la línea con todo lo que tiene que ver con el tema de la oración, con el tema de la oración. Entonces, cuando nosotros, digamos que nos hacemos responsables de nuestra vida, es cuando nosotros hacemos práctica todas esas enseñanzas. La idea no es que tengamos un montón de información, sino qué hago con con ese conocimiento y cómo lo aplico en mi vida. Entonces lo que quería era que ustedes mismos tuvieran esa experiencia de cómo a través de la oración, de la reflexión, analizando todo lo que hemos venido analizando, cómo lo reflexionamos y lo hacemos parte nuestra para poder actuar. ¿Listo? Y cómo nosotros empezamos a mirar esa parte de lo que significa nosotros actuar no solamente de solo palabras, sino cómo integro todo mi ser, desde mi pensamiento, mis emociones y todo lo que significa mi voluntad. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacernos responsables, ya dejamos de ser reactivos y empezamos a hacer ¿qué? A responder. Por eso era importante que ayer estuvieran meditando y los que hicieron ese trabajo, felicitaciones y los que no lo han hecho, que lo hagan porque mañana vamos a tener un compartir de todo esto, de todo esto. La idea es que el que quiera compartir su historia y su experiencia lo puede hacer. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a empezar con con el otro paso. Ya pasamos el de renacer, todo lo que tenía que ver con la parte de lo que significaba restaurar, reparar, restaurar, reconciliarnos. Ahora viene ese reconocimiento de cómo en la historia, de esa historia que yo traigo, de esa historia que nos da la iglesia, cómo nosotros la hacemos de nosotros. Pero para eso tenemos que tener unos referentes a los cuales vamos a guiarnos. Y en este momento vamos a iniciar con María, que es el referente que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio a este tema. Entonces, iniciamos. ¿Listo? Entonces, María en la historia de la salvación. Como nosotros vamos a consagrarnos a María, se supone que María es nuestro referente. ¿Cómo nosotros ponemos o cómo podemos nosotros mirar a María como ese referente? ¿O cómo la hemos visto a través de la historia? Entonces, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es parte del Dios te salve María, que nosotros normalmente rezamos, pero también hace parte del saludo que el ángel tuvo con María. Alégrate. Fíjense que habla es de alegría, no felicita ni felicitaciones, nada, es alégrate, de alegría. Llena de gracia, la gracia que veíamos cuando teníamos el tema de la pureza. Sí, es estar en gracia de Dios, es estar cerca de Dios. El Señor está contigo. Eso quiere decir que no está sola, que está con Él. Mientras nosotros tengamos en nuestro corazón a Dios, a Jesús, vamos a estar llenos de gracia. Y al estar llenos de gracia,
quiere decir que el Señor nos va a acompañar en este caminar. Por eso es importante que nosotros reconozcamos qué es María en la historia y cómo nosotros también reconocemos que nuestra vida, a pesar, y ya lo vimos en la primera fase, que es que nosotros tenemos una historia, que nosotros tenemos unas condiciones, que tenemos unas creencias, que tenemos unas heridas, pero también cómo nosotros vamos sanando nuestra vida para ir caminando de la mano de Jesús y María. Y es aquí donde paso de María hacia adentro y María hacia afuera. Es cómo está ella y qué hace ella. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a reconocer la acción de Dios en la historia. Fíjese que lo que significa María, lo que significa la mujer. Gracias a María que viene a dignificar nuevamente la mujer, a resignificar qué es María en este sentido de lo que es toda la historia de la salvación. Y fíjese que los que estuvieron en el sermón de las 7 palabras, yo les hablaba del tema de María y cómo en 2 partes del Evangelio habla es mujer. Es esa mujer que, digámoslo así, articula esa promesa de Dios y para que se dé esa historia. Entonces, reconocemos la acción de Dios, reconocemos la acción que Dios ha tenido a través de la historia y María como modelo perfecto de este proceso. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, de todas maneras, o sea, María tuvo que ser alguien especial para que Dios confiara esa misión, lo uno y lo otro, para que Jesús naciera ahí. María se convierte en ese momento el primer sagrario que contiene a Jesús. Y es ahí donde Dios se recrea para hacer realidad esa promesa. Pero fíjese que hay ciertos elementos en que María acepte la condición. Es ahí donde empezamos nosotros a mirar quién es María en la salvación. Porque no es sencillo lo que le tocaba, no es fácil. Es complejo. Bueno, solamente era confiar en Dios, es sencillo, porque es confiar en Dios y lanzarse a la voluntad de Dios, pero confiando en Dios. No es solo una figura devocional, es protagonista activa de la historia de la salvación. Modelo del discípulo que reconoce a Dios en su vida, reconoce a Dios en su pueblo y responde con fe y disponibilidad. Entonces, fíjense que aquí empezamos nosotros a tener unos elementos que nos permiten que nosotros reconozcamos hacia dónde tenemos que ir. ¿Quiénes somos nosotros? Ya vimos la primera parte, que es quiénes soy yo. ¿Cómo hago para reparar todo eso que estoy viviendo o todo lo que he vivido, sanar esas heridas? ¿Cómo me fortalezco? Y ahora empiezo a ver en María cómo es esa guía que nosotros tenemos como esa persona que aceptó la misión de Dios. Y es reconocer a Dios en su pueblo y responder con fe y disponibilidad. Es importante que nosotros lo tengamos claro. María inaugura el camino de la fase 2. Reconocer y responder. Este es el siguiente paso. Es reconocernos nosotros cuál es nuestra misión, cuál es mi posición en el mundo. Ya vimos la primera parte que soy yo, cómo me reparo, cómo me restauro y ahora empiezo a mirar cómo va a ser mi misión. Y es exigente, sí, pero Él nos da los elementos para que nosotros nos fortalezcamos.
Y lo veíamos en la primera parte. Y por eso María nos muestra ese camino. Lo veíamos en las bodas de Caná, de cómo ella empieza a observar y escucha que tienen problemas. Y ella hoy sigue siendo ella la persona que siempre está ahí mirando que sus hijos estén bien. Y reconocemos cuando Jesús estaba en la cruz, de cómo él le entrega a María al discípulo. Pero tenga en cuenta que dice mujer, porque él reivindica el valor de la mujer, la esencia de la mujer, que da vida, que da salvación. Y hacia allá nosotros tenemos que empezar a mirar desde esa mirada de fe y esa mirada de responder con fe y además de eso estar dispuesto a decir sí. Imagínese María, no, déjeme pensarlo, mañana le cuento, le digo. No, ella de una vez pregunta, eso sí, tiene su duda. Bueno, ¿y cómo será esto si no conozco ningún varón ni nada? ¿Cómo va a ser eso? Pero ¿qué hace? Ella da un sí y se lanza sobre las manos de Dios, la confianza en. Dice que después de que termina el pasaje, dice que María salió deprisa a casa de su prima Isabel. O sea que es una misión no estática. Ah, es que soy la mamá del Redentor, te voy a hacer el de Jesús, entonces vengan y me sirven. No, salió a servir, pero de una manera activa. No se quedó esperando a ver qué pasaba. Y es ahí donde nosotros debemos empezar a reconocer cómo nuestra misión, cómo en nuestra vida, cómo tenemos que responder. Y lo veíamos en la primera parte. Para eso, yo tengo que empezar a sanar muchas cosas por dentro, internamente que tengo, para no vivir la vida reaccionando, sino respondiendo. Y aquí María nos enseña que si estamos de la mano del Señor, y lo veíamos en la primera parte, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Si nosotros estamos ahí, si nos llenamos de Dios, vamos a estar con el Señor. Y eso nos lo enseña María aquí en esta parte. Y por eso es importante revisar como las tres palabras claves que tiene este saludo. Alégrate, lo veíamos en la parte de la primera parte, como la alegría de que Dios esté. Veíamos que en la humildad la alegría hace parte. En la gracia y en la pureza la alegría hace parte. Dice que todo lo que hemos visto no está por aparte, todo está articulado. Si nosotros no nos movemos, por eso es cuando yo les explicaba en la convivencia que hay momentos donde nosotros empezamos a mirar la vida con cierta, digamos que desde el hacer y desde el tener. Perdemos ese norte, ese propósito de vida. Y si no tenemos ese propósito de vida, mucho menos tenemos cuál es esa misión evangélica que tenemos nosotros. Porque es importante que nos conectemos desde la vida espiritual. Y yo les contaba en esa convivencia cómo nosotros vivimos siempre en ese acelere y estamos viviendo un mundo donde hay muchas distracciones y nos saca del camino. Pero aquí es importante, alégrate, invitación a la alegría, al cumplimiento de la promesa a Israel. Y es aquí donde inicia todo. Por eso para don Bosco decía, la santidad consiste en estar siempre alegre. Por eso Pablo desde la cárcel decía, alegraos en el Señor, porque es el que me da la libertad, es el que me da ese impulso a continuar, que aunque la situación del momento se vea compleja, Él está conmigo.
Y si no, miremos lo que pasó con María y José. ¿En qué encrucijada estaban los dos? Pero a la luz del Espíritu Santo, a la luz del Señor, ellos pudieron enfrentar esa situación. Pero para eso, alégrate. La alegría tiene que estar en nuestro corazón. Llena de gracia, la gracia permanente, don recibido de Dios. Por eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Llena de gracia. Gracia permanente, don recibido, no mérito, recibido. Veíamos en la oración, en confiar en Dios, veíamos cómo pureza de corazón, cómo lo hacemos. Dice que todo lo que estamos aquí trayendo es algo que que se vivió. Y María ahora nos está diciendo, listo, llénense, pero actúe. Y es ahí donde le empiezo a dar sentido a mi vida. El Señor está contigo. Indica misión, presencia activa de Dios. Quiere decir que Dios en nuestro caminar, en todo lo que nosotros hacemos, va a estar ahí con nosotros. Y por eso es importante que nosotros tengamos claro estas tres palabras. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Y cómo lo obtenemos? Ya lo vimos en la primera fase. ¿Cómo conseguimos esa alegría? ¿Cómo conseguimos llenarnos de la gracia de Dios? ¿Y cómo conseguimos que el Señor esté con nosotros? Hablábamos de la oración, hablábamos de la contemplación, hablábamos de la Eucaristía, hablábamos del Santo Rosario. Empieza a tener sentido, tiene sentido. Y si sintetizamos, en nuestra vida debe haber alegría, debe haber gracia de Dios y debemos tener claro cuál es la misión nuestra. Y esa es la identidad del discípulo. Por eso yo les decía que cuando nosotros vayamos a catequizar, tenemos que limpiar nuestra vida, llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de la gracia de Dios, llenarnos de alegría. Y es ahí donde tenemos que tener claro estas tres palabras. Alégrate, llena de gracia, y el Señor está contigo. Y María nos dice en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. Y es ahí donde nosotros empezamos a darle sentido a nuestra vida. No es solamente llenarnos de Dios, no es solamente levantarnos y ya, es por qué me levanto. ¿Cuál es mi posición en mi entorno, en mi vida, en mi familia, en mi comunidad? Es ahí donde empezamos nosotros nuestra misión, pero tres palabras claves. Alégrate, alegría en el corazón, lleno de gracia y para que el Señor esté con nosotros, esté conmigo, con cada uno de nosotros. Debe haber alegría, debe haber gracia y hay una misión. Esa identidad es la del discípulo. ¿Tiene sentido lo que estábamos viviendo? Todo lo que vimos, todo está articulado. Acá no hay nada suelto. Una cosa lleva a la otra, otra cosa lleva a la otra. Y aquí empezamos nosotros a reconocernos nosotros dentro de la iglesia, pero al estilo de María. Y al estilo de los discípulos, que eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Y estamos en el segundo paso, reconocernos.
porque ese reconocimiento nos va a permitir ir al tercero, que es resignificar nuestra vida. Es empezar a ubicarnos y darle sentido. ¿Cuál es mi nueva visión? ¿Cuál es mi nueva visión? Mi nueva visión es hacia dónde quiero ir. Ser un buen cristiano. ¿Cuál es mi misión? Un honesto ciudadano y evangelizador desde mi ejemplo, desde mi coherencia, que lo veíamos en la primera parte. Entonces, fíjese cómo María nos está mostrando ese camino. Por eso es que en muchas ocasiones María es atacada, porque deja en evidencia a muchas personas que quieren la vida vivirla como sea. Y el que no tiene un propósito claro, automáticamente otro le dará su propósito. Y viviremos la vida de otro. Y nos dejaremos influenciar por lo que digan otros. Por eso es importante que nosotros miremos cómo María, en toda la historia de la salvación, ha tenido una participación desde el inicio hasta el final. La mujer prometida en Génesis, la anunciación, el sí que cambia la historia. La visitación lleva a Cristo a otros. Fíjese, cuando María se van de su prima Isabel, cuando ella llega, Isabel dice, en el momento en que llegaste, el niño saltó de alegría en mi vientre. Alegría, de gozo. Solo lo da cuando Jesús está. Y es aquí donde empezamos desde esa anunciación, el sí que cambia la historia. Después de que en el Génesis nos muestra la mujer con Adán, Eva y Adán, que traicionan la confianza de Dios, María devuelve esa confianza y empieza a cambiar la historia. Porque María empieza a llevar a Cristo. Y María es la que habla con los sirvientes y les dice, hagan lo que les diga. Los está llevando a Cristo. Es la persona que nos muestra el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿Y quién es la vida? Jesús. ¿Y quién nos lo muestra? María. Y María va y lleva a Jesús a su primo. Y es así como nosotros tenemos que empezar a llevar a Jesús, convertirnos en esa María, que está llena de gracia, que está llena de alegría, para ir a llevar a Jesús a otros. Calvario permanece fiel. Fíjese que todo mundo salió corriendo, pero su gran amor se quedó ahí, junto con el discípulo. Y Jesús le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu padre. Reivindicando a la mujer, la dignidad de esa mujer, de lo que significa la grandeza de la mujer, dando vida, renaciendo. Pero ella permanece fiel. Todo el mundo salió corriendo. Y en Pentecostés también está presente. Ella está presente en la iglesia naciente. Y en la Biblia, en todos los momentos vamos a encontrarla. En el Apocalipsis volvemos a ver y volvemos a escuchar hablar de María.
María está presente en toda la historia. Y es ahí donde nosotros debemos mirar esa trayectoria y cómo nosotros nos podemos convertir. Por eso es importante que nosotros, todo lo que estamos aquí aprendiendo es para ponerlo en práctica. Por eso yo ayer los dejé solos. Espero que hayan hecho el ejercicio como, porque es que esto es de cada uno, es autonomía de ustedes. Y aquí viene el Magnífica de María, la oración del reconocimiento. Dios en mi historia ha hecho en mí maravillas. Ha hecho historia en su pueblo. Auxilia a Israel. Y es una respuesta de alabanza. Mi alma engrandece al Señor, que ha puesto los ojos en su esquina. Reconoce la pequeñez ante Dios. Por eso nosotros tenemos que estar con Él para ser fortalecidos, para que Él nos pueda auxiliar, para que podamos ver las maravillas. Y recordábamos en la oración que con Él, que Él no nos va a dar lo que queremos, nos da lo que necesitamos. ¿Para qué? Para salvarnos. Es ahí donde tenemos que empezar a reconocer, a proclamar, llevar a Jesús a otros y alabar a Dios con nuestras acciones. Coherencia. María era coherente entre lo que pensaba, sentía y hacía. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a mirar cómo está nuestra vida. Y solo lo podemos hacer, llenarnos de alegría y de gracia en la oración. Solo podemos existir reconciliación cuando en nuestra vida hay alegría y gracia de Dios. Por eso el perdón no es tan sencillo. El perdón es una parte, pero la reconciliación se hace con Dios. Si no lo hago, queda a medias. Y es ahí donde empezamos nosotros a aplicar cuál es nuestra visión. María Auxiliadora como modelo. Y fíjense que Jesús en el sueño de los 9 años a don Bosco le muestra a la maestra. ¿Quién es la maestra? María. Disponibilidad total. Servicio activo. Y la confianza en Dios. Por eso Jesús se la ofrece a don Bosco. Por eso Jesús le entrega al discípulo amado a María. Por eso es importante que nosotros empecemos a escribir en nuestro cuaderno en dónde están, en dónde aparece eso que aparece en el Magnífica. ¿Cómo reconozco mi historia? ¿Cómo reconozco la presencia de Dios?
¿Cómo reconozco que Él se ha fijado en mí y me llama por mi nombre? ¿En qué momento reconozco que me ha auxiliado? Y es ahí donde nosotros empezamos a ver la vida con otros ojos, a reconocer a Dios en mi historia. Y yo no puedo mostrar lo que no he vivido. No puedo llevar a Jesús si no tengo esa experiencia de Dios. Se los explicaba el sábado en la convivencia. A veces no conectamos. ¿Por qué no estamos conectando? Porque Dios es experiencia, es conexión, es compartir con Él, es vivencia activa. Y si miramos, Jesús a través de la historia y a través de otras religiones, si lo vemos, es la única esencia que hay de que resucitó y hay, digámoslo así, como evidencias científicas. Es el único que ha resucitado. Por eso es importante que nosotros reconozcamos ese Dios en nuestra historia. ¿Y cómo llevó a Cristo a otras personas? Pero no es irle a hablar, a decirle cómo tiene que vivir. No, 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 no. Es actuando con coherencia. Y por eso don Bosco confiaba tanto en María. Y al final él decía, ella lo ha hecho todo. Nosotros, y don Bosco prestó fue las manos. Nosotros prestamos en la mano el cuerpo. Pero debe haber coherencia. ¿Cómo soy coherente? Y esto era lo que quería yo llevarles a ustedes. De cómo nuestra vida, de cómo María es ese ejemplo que nosotros tenemos, o ese ejemplo que ella nos da para que nosotros podamos vivir en gracia de Dios, como vivió María, y cómo llevar a Jesús a otros. Y es aquí donde iniciamos el camino de cómo yo reconozco en mi historia la voluntad de Dios. Esto era lo que les traía hoy para ustedes. Espero que lo reciban con mucho cariño y sobre todo que lo pongan en práctica. Entonces, no siendo más, mañana nos veremos con el siguiente tema. Chao, chao.